seguridad no es una reacción, es una estrategia. Bienvenidos a Seguritalks, el espacio donde analizamos los riesgos que definen nuestro entorno, de la mano de Omar Trujillo y Sergio Loyola. Dialoguemos sobre seguridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso en que nos estén escuchando en este nuevo episodio de Seguritalks. Y la verdad es que muchísimas gracias de antemano y comienzo con ese agradecimiento a todos los que nos han estado escribiendo, a todos los likes que nos están colocando en todas las redes y además mandando todas las cuestiones de temas importantes que quieren ustedes, que quieren estar escuchando. Entonces, muchísimas gracias por esa participación y se los agradecemos muchísimo. Y bueno, y qué un honor estar aquí con todos ustedes. Y Omar, un honor estar otro día, otro capítulo contigo. No, al contrario, ser siempre un gusto. De nuevo, bienvenidos a toda la audiencia. Y siempre es un gusto estar presentes con nuevos temas, como bien lo dices, con nuevas iniciativas que por ahí nos están comentando algunos colegas y a seguir trabajando. Que nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales, sigan dando like. Y bueno, con los invitados que hemos tenido, obviamente Seguritalks Online hace posible que tengamos un acercamiento a distancia con colegas de otros continentes, de otros países. Y eso, la verdad es que nos da un honor poder tener invitados de la talla que del invitado del día de hoy, ¿no, Sergio? Y afortunadamente, gran amigo, colega, hemos estado platicando, hemos hablado de otros temas, hemos estado participando con temas con la CIS y en otros foros. Pero la parte más importante es la parte humana de hoy en día que está con nosotros y que está aquí en la parte de dialoguemos de seguridad aquí en Seguritalks, ¿no? Y Jackson, bienvenido, muy buenos días, tardes y noches para todos, ¿no? ¿Cómo estamos? Omar. Gracias, no, al contrario, gracias Jackson, como bien lo dice Sergio, un gran colega, amigo, que hemos tenido acercamiento, hemos tenido la fortuna de apapacharnos de cerca, darnos este abrazo, no solamente a la distancia. Jackson, queremos agradecerte por tu participación, por tu tiempo, amigo, por dedicarle este espacio a Seguritalks. Bienvenido a Seguritalks, amigo. Es un gusto y un honor tenerte aquí. Sergio, Omar, muchísimas gracias y a todos los seguidores de tu gran programa, este gran espacio. Gracias también a Dios, por supuesto, por habernos conectado, porque como tú lo dijiste, bien lo dijiste, tuvimos la oportunidad de apapacharnos y eso yo creo que viene de parte de Dios. Pues los hombres mejores que tenemos fe, yo creo que es así, yo estoy seguro que es así. Y que bueno, Dios nos dio la oportunidad de reunirnos hoy, después de varios... Bueno, estoy aquí, estoy honrado, me siento muy honrado y complacido de estar acá. Tú sabes, Omar, que desde que salió Omar y Sergio, desde que salió este programa, yo he estado siguiéndolo, he estado haciéndole comentarios y Omar y Sergio hablamos desde el año pasado hablamos y teníamos pendiente hacer este gran programa, pues esta gran sesión. Aquí estoy, muchísimas gracias. Yo soy Jackson Phillips, para quienes no me conocen, desde Venezuela, la tierra de Simón Bolívar y la tierra de todos ustedes también. Aquí estoy con muchísimo gusto. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo. Y justo queríamos empezar con eso, Jackson, para quienes no te conocen, que quisiéramos que le dijeras a la audiencia quién es Jackson Phillips. Sabemos que eres obviamente, y muchos de los que te ubicamos, tú un triple corona, que eso no es algo fácil en el gremio de la seguridad, ¿no? Eso también es un gran privilegio, pero darnos un poquito de contexto en esta parte. ¿Quién es Jackson Phillips? Hablarnos un poquito de tus certificaciones antes de entrar al tema que nos trajo el día de hoy. Jackson es uno más de estos venezolanos y de estos seres humanos que han querido comerse el mundo, pero comerse el mundo de buena manera, ¿no? Jackson viene de un hogar en Venezuela con 11 hermanos más. Somos 12 hermanos, 6 hembras, 6 varones. Soy militar retirado, estuve en la Guardia Nacional de Venezuela durante 11 años, más 2 años de formación, es decir, 13 años en total, entre 1996 y el año 2008. Después que me gradué de abogado, decidí salir de las Fuerzas Armadas en mi país y con mi visión de crecer y dar todo por consolidar mi familia y ayudar a mis seres queridos, decidí dar el paso hacia la industria petrolera con una oportunidad que se abrió
ingresé a trabajar en la industria petrolera en Venezuela con una empresa, una corporación italiana, y desde allí inició mi carrera en el mundo de la seguridad corporativa. Ya estando trabajando para esa industria, para esa corporación petrolera, conocí a ASIS International, me apasioné y me enamoré de ASIS International, empecé a asistir a sus reuniones, me volví miembro con el pasar del tiempo de ASIS, y hay veces que todos decimos, y yo lo digo con mucha propiedad, y es que a veces las cosas negativas que creemos que son malas, cuando suceden, traen algo muy positivo. Y en el caso mío, después de 11 años en la industria petrolera, lamentablemente, como no es un secreto para todos ustedes, es que mi país entró en una crisis política, social, económica, y lamentablemente las operaciones de la industria petrolera, que es la principal industria en mi país, lamentablemente cayeron desde el año 2014 y hasta el 2019-2020. En el 2019, la corporación para la que trabajé durante 11 años, lamentablemente cerró sus puertas y tuve que emigrar del país. Esto me obligó, y por eso es que digo que a veces las situaciones negativas o que creemos que son malas generan oportunidades. Esto me puso a mí creía yo que en la indefensión, porque dije, wow, la competencia es voraz y sobre todo internacionalmente. Entonces me apalanqué en ASIS International y me puse una meta. Dije, salgo hoy en abril de 2019 y quiero irme al mundo, a comerme el mundo de buena manera. Entonces, ¿qué mejor forma de enfrentar este mundo y esta gran competencia profesional que existe de manera sana, si no es preparándome con estándares y buenas prácticas como las que desarrolla y profesa ASIS International? Allí tomé la decisión de prepararme para ir por las certificaciones que tanto había anhelado desde que comencé la industria corporativa. Estando en Colombia, después de salir de Venezuela, estuve 2 años y decidí tomar un diplomado, y con constancia, disciplina, determinación, en el 2021, ya llegando a Estados Unidos, ya estaba preparado y decidí tomar mi examen de CPP. Pero como soy un hombre de retos, aprobé en mi primer intento en octubre de 2021. Como soy un hombre de reto, me reté a mí mismo y me puse una meta y dije, me encantaría tener la triple corona. Entonces hablé con mi esposa y con mis hijos y les pedí permiso y les dije, hey, voy a seguir estudiando porque prepararse para el CPP no es fácil. Voy a seguir estudiando y en 3 meses voy a lograr la certificación PCI y en 3 meses más lograré la PSP. Y así lo hice. Afortunadamente, en enero de 2022 obtuve el PCI y en abril de 2022 obtuve el PSP y finalmente me volví triple corona. Esto ha sido el resumen, el producto del trabajo, el esfuerzo. Yo lo resumo en tres palabras, como se los dije ahorita: constancia, disciplina y determinación. Y todo este pasar desde el año 2008 hasta la actualidad me volvieron más apasionado por la seguridad corporativa, por la protección de personas, de los activos y de la reputación de las organizaciones, por supuesto. Esto me ha ayudado cada día, Omar y Sergio, a enamorarme también del voluntariado. Ustedes saben que formo parte del board regional de ASIS International para Latinoamérica y el Caribe. Soy uno de los directores. Y bueno, estoy dando lo mejor de mí y apoyando a toda la comunidad de miembros y no miembros, pero con el fin de proteger a toda la comunidad y llevarlos de la mano con estándares, buenas prácticas y guías y, por supuesto, la experiencia. Es decir, soy un voluntario de corazón, de alma y de acción, por supuesto. No, qué gusto escucharlo y la verdad te felicitamos porque yo digo, hacer CPP no es fácil, pero hacer PCI, CPP y PCP no es tampoco muchísimo menos fácil. Entonces, la verdad es que felicidades por eso, amigo. Lo hiciste en tiempo récord. No pasar a la primera no lo hacemos cualquiera, no lo hace cualquiera. Yo pasé a la segunda, entonces me da mucho gusto y que seas tan constante. Esa constancia creo que es lo que te mantiene donde estás ahora, y esta parte voluntariada que parte de esto es Seguritalks. Eso es parte de lo que queremos dejar, Jackson, ¿no? Lo que queremos transmitir a las nuevas generaciones, a los jóvenes que vienen detrás
de nosotros es justo también eso, ¿no? Dar un poquito de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido en esta vida, porque como dices tú, las malas experiencias, y eso me encantó, me voy a quedar con esa parte, también dan oportunidades, ¿no? Y pues bueno, entrando un poquito en el tema de lo que hoy nos trae Jackson, querías hablarnos un poquito del tema de lo que está pasando en este mundo global que nos afecta a todos y no es un caso menor ni es algo que no veamos hoy en todos lados, el caso de tu país, de Venezuela. Oigan, pero permítame tantito nada más antes de pasar al tema y hay que vayamos. Hay muchos que nos siguen y hablan de cuestiones de seguridad, pero no saben exactamente la importancia y el valor de las certificaciones de CPP, PCI y PSP. Y entonces ahí es donde la gente dice, bueno, pues seguridad, para mí seguridad es hasta desde el elemento de seguridad que está en la entrada y me va revisando y eso es seguridad. Y la verdad es de que con todo este crecimiento, Jackson, así nada más breve, no mucho, esa parte de que al momento cómo te va cambiando la visión y para que le puedas comentar a todos lo que es seguridad, o sea, a través ya de los ojos desde la parte militar, la parte de tu crecimiento y CPP, cómo ha ido evolucionando y cómo vemos seguridad. Sí, gracias, Sergio. Fíjate, para mí, para resumirlo, yo siendo militar 11 años en la Guardia Nacional de Venezuela, yo ingresé a la industria corporativa del oil and gas, pero en la parte de seguridad ingresé y yo creía que me las sabía todas más una, porque era militar, eran 11 años de experiencia. Y más ya recién graduado como abogado, soy graduado en Derecho y tengo una especialización en Derecho Penal y Criminología. Entonces, yo creía que me podía comer el mundo, pero cuando llego a la parte corporativa me doy cuenta que existen cosas y elementos y terminologías que yo no dominaba. Por ejemplo, un due diligence, yo no sabía qué era eso no me lo enseñaron a mí en la parte militar, al menos a mí no me lo enseñaron, no lo aprendí. Entonces, gestión de riesgos, implementación de protocolos, planes y medidas, quizás sí, pero no directo a apoyar la estrategia comercial operativa de la organización. Y allí es donde hay una parte diferente. Entonces ya con el tiempo, cuando me certifiqué, cuando empecé a conocer los estándares de ASI, me di cuenta de que seguridad no es como dices tú, como lo estás citando, no es nada más un guardia que está controlando la entrada y revisando bolsos, sino que seguridad hoy en día, ser certificado de ASIS con ASIS International, te posiciona como un profesional que modela, que entiende el lenguaje estratégico del negocio y ayuda a la organización a posicionarse y avanzar, garantizando la continuidad del negocio, de las operaciones, la protección de la reputación, la protección de las personas, pero sobre todo esto se resume en ser un habilitador del negocio. Esto es estar certificado. Con mucho respeto, hay muchísimos profesionales a quienes aprecio mucho el valor y de quienes he aprendido y sigo aprendiendo constantemente que no están certificados, pero existe una gran diferencia cuando tú te certificas y es que estás conociendo, actuando, hablando, implementando y modelando estándares, buenas prácticas que ya están probadas, certificadas y comprobadas a nivel global. Esto es lo más bonito y es un tema de gobernanza y un tema de cumplimiento. Las grandes corporaciones que tienen certificaciones como ISO o como la misma OSHA, por ejemplo, tienen que buscar profesionales para cumplir su programa de gobernanza y de compliance. Tienen que buscar profesionales certificados porque esto los va a proteger ante demandas que puedan existir por negligencia, por omisión, por incumplimiento o por cualquier otro aspecto que estén establecidos en las leyes que regulan las actividades de las empresas o de las corporaciones. Fíjate, y qué importante es toda esa parte porque nos va enseñando y nos va guiando y vamos teniendo otro punto de vista. Hoy en día es lo que va haciendo y se va a poder transmitir. La cuestión es que hoy en día estás en un país tuyo muy bonito, muy rico en muchas cosas, pero hoy en día lo encontramos con una división geopolítica, con unas cuestiones fragmentadas, con una cuestión social también, que ha estado debilitada en ciertos momentos o en ciertos rangos. Y
¿Has podido estar conviviendo en tu país y has tenido la fortuna de salir, ¿no? Y estar trabajando en otro, y ahora que estás en este nuevo país tuyo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo vemos ahora con esa visión de seguridad y que sabemos que tenemos luego puntos distintos, pero nuestras visiones se van educando poco a poco? Sí, ha sido, sigue siendo bastante retador. Como tú bien lo dices, Sergio y Omar, yo después de estar en un proceso migratorio desde el año 2019 hasta finales del año pasado, 2025, que retorné a mi país por decisión propia y por decisiones estratégicas, y viví muchas experiencias, pero yo le puedo resumir que vivir en Venezuela, seguir en mi país, eso no tiene precio, realmente no tiene precio. Hay que, no que lamentar, pero sí hay que citar y resaltar que Venezuela está hoy en día en el ojo del huracán. Bien, Venezuela está moldeando, es más, Venezuela está redirigiendo la política global y la política regional. ¿Por qué digo esto? Para nadie es un secreto que después del 3 de enero, lo que ocurrió en mi país, con las acciones del gobierno de Estados Unidos a través de sus fuerzas armadas, que trajo al presidente Maduro y lo llevó a New York, después del 3 de enero han surgido muchísimas cosas basadas en hechos, pero también en expectativas. Venezuela es un país que geopolíticamente está dividido en 23 estados, un distrito capital, y tiene las dependencias federales, que son las islas y los archipiélagos, como se le conoce. Hoy en día, según fuentes de algunas organizaciones no gubernamentales, se habla de que Venezuela tiene una población de 28.6 millones de habitantes. Anteriormente hablábamos de 30, hoy estamos hablando de cifras por debajo de 30, 28.6 es la más acertada. Según la ONU, desde el año 2014 hasta el 2025, más de 7.8 millones de venezolanos tuvieron que dejar el país en búsqueda de mejores condiciones desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico, profesional, familiar, de todo índole. Bien, esto trajo, ¿recuerdas cómo inicié con la frase que te quiere quedar, Omar? De que las cosas buenas también, las cosas malas también traen aspectos o cosas positivas. Y bueno, podemos decir que ocurrió un fenómeno en mi país que sigue ocurriendo, que sigue surtiendo efecto, y es que la delincuencia, la criminalidad común descendió a niveles jamás o desde hace muchísimos años visto en mi país y quizás en la región. Mira, para el año 2013, 2014, hasta el 2018, se hablaban de más de 80 muertes por cada 100.000 habitantes en mi país. Esto según cifras de organizaciones no gubernamentales y organizaciones que se dedican al estudio independiente de la criminalidad en mi país. Porque para nadie tampoco es un secreto que los organismos y las instituciones en mi país no revelan cifras oficiales desde hace mucho tiempo. Entonces, los trabajos como las organizaciones no gubernamentales e instituciones independientes al Estado se han dado la tarea de emitir estadísticas. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de la Violencia, el OVD, creado por estudiosos, por sociólogos, por criminólogos, por abogados de universidades independientes del país, emite un informe periódicamente y sobre todo anualmente. Y para el año 2025, estas muertes que ocurrían entre el 2014 y 2018, estas tasas que eran de más de 80 muertes, hoy en día estamos hablando de entre 25 y 27 muertes por cada 100.000 habitantes. Esto significa, no voy a llamarlo un logro, no, porque no se puede llamar así, porque un logro es cuando, bueno, vemos el resultado de políticas implementadas, pero estamos viendo el efecto positivo de un efecto principal adverso que fue la migración y la situación de nuestro país. Bien, entonces ya no encontramos el delito común como tal, el robo, el hurto en la calle del ciudadano de a pie, pero vemos un factor y un aspecto mucho más grande y quizás mucho más
impactable no tanto en las personas, sino en las personas naturales, sino en las personas jurídicas. Les pongo un ejemplo, y es que esta delincuencia común ha migrado a una delincuencia organizada y enfocada en diferentes aspectos. Entonces, después del 3 de enero, lamentablemente, esta situación pues, ha generado muchísimas expectativas también, pero principalmente porque el gobierno de los Estados Unidos, que se menciona o se nombra como el tutor de Venezuela y el que está en supervisión en coordinación y supervisión de las políticas que se ejecutan en el país, está llamando e invitando a inversionistas extranjeros en petróleo y gas, en energía eléctrica, en minería, en inversión económica y muchísimos inversionistas más o muchísimas operaciones más, los está invitando a que vengan a Venezuela a invertir, a desarrollar, a implementar sus trabajos, sus políticas, sus operaciones. Y esto, con base en las expectativas de las que le hablaba al principio, está generando que muchas organizaciones y corporaciones internacionales pongan el ojo en Venezuela y de hecho están enviando avanzadas de ejecutivos y de personal importante a Venezuela a firmar convenios, a evaluar operaciones, hipotéticos negocios, y está atrayendo muchísimo la inversión extranjera. Pero esto de atraer, esto de que están viniendo a evaluar, esto de que están viniendo a firmar contratos, no se debe confundir con la realidad. La realidad de Venezuela parece un espejismo. Desde afuera todos creen que sí, que ya Venezuela se arregló, que ya Venezuela podemos tomar el dinero, como lo mencionábamos antes de iniciar esta conversación, que podemos tomar el dinero, la inversión, crear una empresa y ya empezar a producir en Venezuela. Parece fácil, pero no lo es. No lo es porque todavía las condiciones no están claras, no están dadas. Hay muchísimo por hacer. Yo soy un hombre de leyes, yo soy un hombre que cree en el cumplimiento y respeto por la ley, y yo creo que por allí es donde debemos empezar. En un país debe haber Estado de Derecho, independencia de poderes y que la ley funcione para regular y para poner límites al poder. El poder que tiene la facultad de implementar políticas, de proteger, de implementar acciones, planes, allí. Entonces, cuando la ley no funciona como debería funcionar, allí hay muchos límites y muchos riesgos. Y esto es lo que están viendo algunas corporaciones, algunas personas jurídicas que están viniendo a Venezuela para tratar de invertir y se están encontrando con la realidad de que no es tan fácil como se dice o como se está viendo desde afuera. Hay una realidad actual y es que no hay las garantías suficientes, lo digo con mucha responsabilidad, para poder invertir y para poder desarrollar esos planes. ¿Se han firmado convenios? Sí. ¿Se han modificado leyes? Estamos en proceso, ya van 2 leyes modificadas. ¿Se están cambiando los poderes, las cabezas de los poderes públicos? Sí, se están cambiando, pero resulta que no se están respetando lo que establece la ley con respecto a la escogencia de las autoridades, y es la independencia. Es decir, escoger funcionarios que cumplan con la ley, que tengan ética, que tengan una carrera y que sepan realmente ejercer su función de acuerdo con la ley. Es decir, estamos viendo muchos aspectos que están cerrando el círculo aquí en Venezuela, porque se trata recordemos que Maduro era el presidente y ahora está una presidenta interina, que es Delcy Rodríguez, y entonces estamos viendo que esta reorganización o reestructura del poder está más alineada a lo que el gobierno interino reconoce como sus aliados y las personas que las personas que pueden apoyar esta política del gobierno interino para salir adelante. En resumen, no estamos viendo los resultados tan rápido como quisiéramos verlo. Estamos viendo firmas de convenios, firmas de contratos, sí los estamos viendo, pero el país no termina de avanzar en la parte operativa y la parte productiva. Esto es en resumen.
Claro. Sí. Oye, y yo quisiera entender un poco y te doy toda la razón. La parte estructural obviamente viene de la parte de arriba, ¿no? La parte de gobierno, leyes, implementación y todo lo que tiene que hacer. Es un reto bastante complejo. Creo que como dices tú, hay una buena área de oportunidad y creo que ni siquiera a largo plazo, a corto, mediano plazo va a empezar a llegar inversión extranjera porque Venezuela siempre ha sido un país atractivo, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte, Jackson, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano de todos los días? ¿Cuál es ese comportamiento y esa cuestión que tiene que aportar para lograr ese cambio social? Porque hoy estamos hablando de un cambio social, pero también para que la gente de fuera pueda ver, Venezuela está cambiando. Estos datos que tú nos estás dando de disminución en el tema de delincuencia es significativo, eso hace atractivo a un país. Entonces, ¿qué tiene concretamente, qué tiene que hacer este ciudadano de todos los días para mejorar estas situaciones? Sí, cuando hablo de que Venezuela está cambiando, fíjate que es el efecto de ese aspecto negativo de la migración principalmente, pero también, Omar, hay que entender que la delincuencia común ha descendido, el crimen común ha descendido significativamente, pero el crimen organizado está avanzando y posicionándose inclusive en instituciones. Sí, no, por ejemplo, aquí hay un área que denominada Arco Minero, que es lo parecido a la faja petrolífera del Orinoco, pero el arco minero es donde está la extracción de minerales como plata, como oro, como otros minerales de tierras raras también, que están controlados por el Estado, pero es público y notorio que existe la presencia de diferentes y grandes grupos de delincuencia organizada. Eso por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando una organización internacional, una corporación internacional quiere venir a Venezuela a invertir y sabe que desde el punto de vista de protección del Estado de Derecho, las condiciones no están dadas, desde el punto de vista de regulación del crimen organizado tampoco están dadas, entonces, wow, hay una barrera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Mira, más allá de lo que tenga que hacer el ciudadano, es lo que tiene que hacer realmente el gobierno. El gobierno se comprometió con el gobierno de Estado, el gobierno interino se comprometió con el gobierno de los Estados Unidos y con la comunidad internacional a avanzar en un proceso de 3 fases. Y ese proceso de 3 fases finaliza o debería concluir con unas elecciones justas, verificables, unas elecciones presidenciales. Esto hasta ahora no se ha dado. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia, que es quien tiene la facultad y la autoridad para decretar la ausencia total del presidente de la República, no lo ha decretado todavía de acuerdo a la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo conflictividad social. Conflictividad social que se desprende principalmente porque el ciudadano identificó que el gobierno actual no está reprimiendo tanto como reprimía el gobierno de Maduro, y lo digo con toda responsabilidad. Entonces estamos viendo que profesores, maestros, sindicalistas, trabajadores de la industria eléctrica, trabajadores de la industria petrolera y otros sectores productivos de la sociedad venezolana están saliendo a manifestar más abiertamente. No los dejan llegar quizás en una marcha hacia las instituciones o edificios gubernamentales, pero sí se está viendo un poco más de libertad para poder ejercer el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional y un derecho universal también. Entonces, hay organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia, pero hay otras organizaciones no gubernamentales que han estimado que la conflictividad social se ha incrementado en más de un 155% en los últimos meses, es decir, post-Maduro. Es decir, que hay mayores signos y acciones de protesta contra el gobierno. La gente está reclamando salarios dignos porque el salario mínimo está por encima, por debajo, perdón, del umbral el umbral global, por decir algo. Fíjate, el salario mínimo no llega a $10 mensual realmente. Y lo otro que perciben los trabajadores de las instituciones gubernamentales, trabajadores del sector público, no es salario, sino son bonificaciones. Y esto no es salario. Cuando hablamos de salario mínimo estamos por debajo de $10 mensuales. Entonces la situación económica, la inflación está galopante, ha crecido significativamente. El ciudadano
yo creo que sigue haciendo, y más que todo en estos últimos meses, lo propio, por salir y por mejorar esta situación. Pero mientras tengamos un gobierno que lamentablemente, y sin temas de caer en política, pero para hablar de seguridad y para trabajar en seguridad, tenemos que tocar el tema político, lamentablemente. Es así. Entonces, te lo digo con propiedad, mientras que el gobierno no implemente políticas claras, de acuerdo con el Estado de Derecho, de acuerdo con la Constitución y no de acuerdo a sus propios intereses, entonces es difícil que podamos avanzar hacia una sociedad productiva, una sociedad garante del derecho, de la libertad de expresión, del trabajo y de la libertad de todo tipo. Mientras que el gobierno no implemente políticas serias, realmente va a ser difícil ver resultados en este aspecto o de manera general hablando para Venezuela. Esto ahuyenta a un Omar y a un Sergio que quieran venir a invertir en Venezuela, por lo menos desde mi punto de vista y conociendo cómo se evalúan los riesgos de seguridad para las corporaciones. Bien. Sí, la incertidumbre siempre va a marcar, obviamente, en la pauta y va a generar siempre esa distancia, ¿no? De hecho, en un foro en el que estábamos, Sergio y yo veíamos esta parte de los riesgos globales que está publicando el Foro Económico Mundial y el tema de polarización social y todo este tema que como bien lo dices, Jackson, no podemos hablar de seguridad sin tener que intervenir en el tema de política, ¿no? Cuando no tienes leyes que se cumplen, pues ¿cómo puedes garantizar un Estado de Derecho? ¿Cómo puedes implementar leyes? ¿Cómo puedes sancionar o castigar a la delincuencia, ¿no? Y poner orden en un país. Digo, no es el caso exclusivo de Venezuela, somos muchos países de Latinoamérica que nos estamos viendo rebasados por este tipo de situaciones. Pero tenemos que considerarlas y dejarlas dentro del mapa, ¿no? Tuviste la oportunidad, sí, Jackson, de estar en Estados Unidos un tiempo. Sé que obviamente el tema de la visión de la cultura y la seguridad es totalmente diferente a lo que vives hoy en el tema de Venezuela. Pero quisiera que la audiencia tuviera una idea, ¿no? De cómo ve el americano desde tu punto de vista como un ciudadano latinoamericano viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo ve? Digo, tú tenías la expertise de venir de la milicia y demás. ¿Cómo ven los Estados Unidos el tema de la seguridad a diferencia de los países en Latinoamérica? Mira, los Estados Unidos, hay veces que nosotros decimos esta frase: los gringos son muy cuadrados. ¿Has escuchado esa frase alguna vez? Claro. Los gringos son muy cuadrados. Yo tuve la oportunidad de trabajar dentro de una gran corporación en Estados Unidos que se dedica al entretenimiento, como es Disney. Conocí, estuve en muchos parques, vi la seguridad desde adentro, en coordinación con cuerpos y fuerzas de seguridad, en coordinación con los propios elementos de seguridad interna de Disney, y es totalmente diferente. Es real, el gringo es cuadrado, pero es cuadrado en el sentido que sigue estándares, sigue lineamiento, sigue planes y procedimientos. Y si el nivel te dice, si el plan te dice que tienes que estar en el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, allí tienes que estar. Y si dice que tienes que cruzar a la derecha, lo cruzas a la derecha. En cambio, nosotros los latinos somos, ok, el procedimiento dice que puedes cruzar a la derecha, pero si yo cruzo a la izquierda y doy una vuelta y me da el mismo resultado, yo lo puedo hacer. El gringo trata en lo posible de no inventar, de simplemente seguir la regla. Por eso es que se dice que es cuadrado, que son cuadrados. Nosotros tenemos la ventaja sobre ellos de que hemos vivido y hemos trabajado con las uñas. Hemos vivido el problema desde adentro. Las afectaciones que tiene Venezuela no las tiene Estados Unidos. Bueno, quizás en Estados Unidos hay tiroteos activos, tiroteos en masa, hay asesinatos, homicidios, casos sin resolver. Bien, pero hay una gran diferencia, que el Estado de Derecho funciona desde el individuo como persona hasta la persona jurídica, desde la persona individual hasta la persona en grupo. Funciona el Estado de Derecho. En Venezuela o en países de Latinoamérica, en Colombia yo he trabajado, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, perdón, en Chile no, pero yo he visto, por ejemplo, en Venezuela, que alguien sufre un accidente y yo llamo al 911 y tengo una respuesta inmediata. Que después me lo vayan a cobrar como en Estados Unidos, bueno, sí, me van a cobrar por una respuesta, sí, pero fíjate, el Estado está garantizando de algún modo que tú vas a recibir la respuesta, tenga o no tenga dinero, que después vea cómo pagas o qué. Pero en Venezuela no pasa eso. Las señales de tránsito no se respetan. Las autoridades son muy burocráticas. No quiero decir que no exista burocracia en Estados Unidos, sí, pero allá te facilitan mucho las cosas. Y todo esto hace que el ciudadano tenga un nivel de vida menos estresante
de estar preocupados hoy en día por si tengo energía eléctrica, si tengo que comer, si tengo el salario o no tengo el salario. No quiero decir que esto no pase en Estados Unidos, pero no es lo común. No es lo común. Cuando tú tienes un trabajo, cuando tú tienes tu seguro médico, cuando tú tienes tu vehículo, cuando tienes tu casa, que tengas que pagarla. Bien, sí, perfecto, nada es gratis en esta vida, pero tienes de dónde sacar. Entonces es difícil cuando un ciudadano de a pie aquí en este país o en cualquier otro de Latinoamérica tiene que pasar por tantas vicisitudes para lograr esto. Este efecto lamentablemente desequilibra a la sociedad en general en su compendio y nos lleva a ponernos en un nivel de riesgo de operaciones en la industria, pero también de la vida cotidiana de cualquier persona. Ejemplo, hoy en día en Venezuela estamos viendo también el fenómeno llevado a cabo por los grupos armados, esta delincuencia organizada, la ciberseguridad, pero también estamos viendo delitos de extorsión. Hay estados de Venezuela que están muy marcados por la extorsión, sobre todo los estados fronterizos, Táchira, Apure, Barinas, también el estado Bolívar por el arco minero, pero hay un estado que está muy cerca de la capital y es el estado Guárico, que es un estado donde se desarrolla la producción agropecuaria, donde hay grandes fincas y hacendados, personas que se dedican a la ganadería y a la agricultura, también están siendo impactados por estos grupos organizados, del crimen organizado que se dedican a la extorsión. Entonces es difícil actuar de esa manera. No voy a decir que es imposible. No, no es imposible, pero es difícil cuando debería tener el apoyo del Estado, de acuerdo con lo que establece la Constitución, que es garantizar la seguridad de todas las personas naturales y jurídicas en el territorio venezolano. Entonces, cuando tú mismo tienes que invertir en tu propia seguridad, tienes que bajar tu nivel de vida, tienes que pasar desapercibido, tienes que trabajar con el perfil bajo en tu vida cotidiana para poder subsistir. Algunos acceden al pago de vacunas, lamentablemente a través de la extorsión, a estos grupos organizados, y esto es lo que preocupa también a las grandes organizaciones si deciden regresar, las que ya están pensando regresar o instalarse por primera vez en Venezuela. Estos son temas que preocupan absolutamente. La infraestructura en Venezuela desde el punto de vista de ciberseguridad, falta mucho por avanzar en esto, falta muchísimo. Aprobaron recientemente una ley, pero como te dijimos desde el principio, nada hacemos que tener una ley, un documento, un libro, unas instrucciones, cuando realmente no está la estructura orgánica como institución para hacer cumplir esa ley y para que el ciudadano se sienta seguro y se sienta capaz de poder ejercer sus derechos libremente. Claro. Porque además tenemos una situación bien interesante. Las cuestiones de delincuencia organizada, crimen organizado, se está comportando de una manera, pero también cuestiones ideológicas y sociales también se ven vistos, y entonces también podemos tener sabotajes, ¿no? En todas estas estructuras nuevas que se están generando, no quieren salir de cierto parámetro, y entonces tenemos una ayuda sin querer hacia el lado negativo, ¿no? Porque al momento de estar haciendo sabotajes o venta de información, no desarrollo tecnología, la tecnología se vuelve más selectiva, ¿no? Entonces eso hace que los corporativos no tengan esa forma de un desarrollo y comunicaciones integrales y globales, ¿no? Entonces es una parte bien importante poderlo enfrentar. Sí, y además que trae imagen, ¿no? Reputación, ¿no? Sí, sí. Absolutamente. Y es allí donde volvemos al punto del cumplimiento, del compliance y de la gobernanza. Y también cuando tú trabajas con estándares, tú sabes que tienes que atender todos estos asuntos. Cuando tú trabajas con calidad, tú sabes que tienes que atender todos estos asuntos porque es un tema de reputación. Si yo como organización no implemento un sistema de gestión de seguridad con base en estándares y buenas prácticas internacionales, esto me va a restar puntos, me va a afectar, se va a dañar mi reputación. ¿Frente a qué? Frente a la competencia, frente a estados, frente a otros países, frente a otros clientes, frente a la sociedad y a la comunidad. Pero cuando estamos en un país que lo que busca es cantidad y no calidad, ahí la tenemos difícil. Y hoy en día, las personas, lamentablemente profesionales también de la seguridad, porque no tienen un empleo, porque no tienen acceso a un salario digno, entonces aceptan cualquier trabajo que le provean las organizaciones, corporaciones, compañías o la industria, porque tienen la necesidad de trabajar. Y yo no los critico por eso.
Yo critico es al sistema que realmente debería funcionar con base en buenas prácticas, con base en darle paso a los profesionales que queremos hacer las cosas bien, a los profesionales que nos hemos preparado, que queremos hacer las cosas de acuerdo con la ley, de acuerdo a estándares, de acuerdo a buenas prácticas. Eso es lo que yo realmente critico. Entonces debemos pasar desde la reacción que estamos hoy en día a la prevención, pero también desde tener, debemos pasar o migrar de querer tener cantidad y no tener calidad. Es preferible tener un guardia bien preparado que tener 2 o 3 o 4 guardias que no reciben ni siquiera un uniforme correcto, una instrucción, una inducción correcta, no tienen el grado de preparación correcto. Entonces simplemente queremos que llenar espacios, debemos migrar desde la reacción a la prevención, y la prevención empieza por hacer las cosas de acuerdo con la ley, de acuerdo con las buenas prácticas, de acuerdo con estándares reconocidos como ISO, como ASIS International y como muchos otros más. Pues. Yo tengo... No, y por ejemplo, a Omar le ha costado mucho trabajo inversión, tiempo, desarrollo en cuestiones en su empresa implementar estándares. Y bueno, y ese desarrollo, la verdad es que se ha estado complicado y sí son de muchos pasos, ¿no? Y digamos, ahora imagínate, Omar, todo lo que has invertido de tiempo y luego llévatelo para otro país y empieza a implementar. Claro, no, de hecho una de las preguntas que tenía justo era eso, ¿cómo funciona la seguridad privada? Digo, por temas acá en México, y es un tema que me llama la atención y por curioso quisiera preguntártelo, Jackson, ¿cómo es la seguridad privada en Venezuela? La seguridad privada está regulada por el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, así se llama. Y tiene una división, una dirección, que se llama DGServit, que es la Dirección General de los Servicios de Vigilancia Privada en Venezuela. Esta institución es la que regula, la que otorga los permisos de funcionamiento de la seguridad privada. La seguridad privada en Venezuela, después de la implementación de la ley de Desarme, no se ejerce con armamento. La seguridad privada es sin armas en Venezuela. Hay muchas lagunas en cuanto a esto, hay muchas lagunas, hay mucho trabajo por hacer. La ley establece una serie de requisitos que a veces son inalcanzables, imposible de cumplir por el aparato burocrático, cómo funcionan las cosas en mi país, lamentablemente. Pero hay empresas que sí, que tienen historias, que tienen reputación, que quieren hacer las cosas bien y bueno, se acercan lo más que puedan a la ley. Hay un déficit, no tengo la tasa exacta, pero hay un déficit grande de otorgamiento de licencias de funcionamiento para nuevas empresas y también para empresas que quieren renovar. Hay empresas que han consignado la documentación para obtener su permisología, su renovación al día y hasta la fecha no tienen el permiso de funcionamiento y bueno, están funcionando porque se han mantenido en el tiempo y están allí. Pero falta muchísimo trabajo por hacer, desde la fiscalización, pero no puede haber fiscalización cuando el mismo instituto que otorga la permisología no está siendo eficiente, no está al día entregando la permisología para que las empresas funcionen. Realmente son muy pocas empresas las que puede ver con su permiso de funcionamiento al día. Está muy complicado. Primero porque el gobierno, a través del ministerio, ha querido regular que extranjeros o que capital extranjero no esté metido en el tema de seguridad privada por un tema de que van a atentar contra el gobierno, por un tema de terrorismo, por un tema de seguridad nacional. Entonces la ley limita que las empresas de vigilancia privada funcionen con personas extranjeras dentro de su junta directiva. De manera tal que esto lleva a muchas organizaciones que son reconocidas a nivel mundial y que tuvieron operaciones en el pasado en Venezuela y que quieren seguir teniendo operaciones a tener que registrar firmas de seguridad privada o compañías de seguridad privada en Venezuela con personal venezolano a la cabeza en su junta directiva, pero bueno, de algún modo siendo sucursales o rindiéndole cuenta a ellos. Hay que hacer una estrategia, hay que hacer una maniobra tremenda para no caer en lo ilegal en Venezuela, para no caer contra la ley y para seguir funcionando. La industria privada, la industria de seguridad en Venezuela necesita, como todo en este país, primero atacar lo que es la legislación, pero también que las instituciones se aboquen a trabajar para que esto funcione realmente como debería funcionar.
La ley establece que un perfil para el oficial de seguridad, pero cuando vas a ver en la realidad, en la operación, en el día a día, el oficial de seguridad o el trabajador de la seguridad privada no cumple con ese requisito. Quizás por necesidades vamos a encontrar muchos profesionales universitarios trabajando como oficiales de seguridad, como supervisores, y eso no es que esté mal, pero es parte de es parte negativa o el resultado negativo de las políticas que se están implementando a nivel nacional, porque el oficial de seguridad debe ser una persona, como lo establece la ley, que haya cumplido con el servicio militar, que tenga cierta edad, que goce de una buena reputación, que no tenga antecedentes penales, criminales, que no haya sido juzgado anteriormente, pero en la realidad es que esto no se cumple completamente o al 100% en la ley. Van a notar que hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo trabajo. Asociaciones como ASIS International, nosotros que tenemos el capítulo en Venezuela, yo no soy actualmente parte de la Junta Directiva de Venezuela, pero sí lo fui. Ahorita soy, como ustedes saben, de la región. Y nosotros hemos estado haciendo un trabajo tratando de involucrar a dueños de empresas, a juntas directivas de empresas de seguridad privada y tratar de distribuirle, de hacer divulgaciones, de hacer concienciación de estándares y normas de ASIS International, de buenas prácticas y también invitando a que afilen a su personal operativo y administrativo, ¿por qué no? A asociaciones como ASIS International para que se mantengan en la vanguardia, y de acuerdo con el estándar de lectura de los estándares internacionales y las buenas prácticas. Todo un reto, y eso es algo que nos pasa, creo que a la mayoría de los países de Latinoamérica, amigo. Oye, ¿qué viene para Jackson Phillips en los próximos meses? Omar, yo sigo queriendo comerme el mundo, pero quise retornar a mi país y bueno, quiero seguir por mi país. Y cuando hablo de comerme al mundo, hablo de seguir haciendo voluntariado, seguir inspirando y motivando, haciendo mi consultoría, ofreciendo mi servicio desde el punto de vista colaborativo, desde el punto de vista de voluntariado, pero también desde el punto de vista de mi propia experiencia, de mi propia formación, de mis certificaciones, de mis conocimientos y, ¿por qué no?, desde ser un empleado o seguir siendo el consultor como lo soy con mi propia empresa. Lo cierto es que yo estoy enfocado en seguir ayudando y motivando a los profesionales de seguridad para que sigamos haciendo de nuestro país y del mundo y de la región una área más segura, más protegida y con base en estándares como lo son los estándares de ASIS International. Eso es lo que viene, lo que está sucediendo, lo que estoy haciendo por mí y por la sociedad y por la región donde estoy obviamente viviendo y donde estamos viviendo. Esa parte voluntariada te la vamos a seguir agradeciendo muchos en la región, muchos que te seguimos, muchos que te admiramos, amigo. Queremos que sigas aportándonos ese conocimiento y esto que estás haciendo porque lo haces bastante bien. Y quisiéramos, porque es una tradición en Seguritalks, que le dejaras un mensaje a las nuevas generaciones, a la gente que viene atrás, Jackson, porque también hemos visto que ya hay poca gente que se interesa por el tema de la seguridad. Está pasando, es un efecto global. Hay poco interés ya en la parte de poder quererse involucrar en los temas de seguridad y quisiéramos desde tu experiencia les dejaras un mensaje a esas nuevas generaciones que consideren que en nuestro sector hay áreas de oportunidad y de crecimiento también. ¿Qué les dirías, amigo? Omar, Sergio, cuando dejé la industria del petróleo y el gas y me fui a las organizaciones no gubernamentales humanitarias, wow, eso fue un complemento, eso fue una ayuda, eso fue una gran experiencia porque aprendí allí a valorar aún más mi vida principalmente, pero la vida de mis seres queridos. Si tú realmente quieres ser exitoso, si realmente quieres triunfar en la vida, tienes que amarte a ti mismo y amar a tus seres queridos. Y el amor es protección. Tú no puedes amar a alguien sin protegerlo. Cuando tú agarras a tu pareja de la mano o agarras a tu mascota por la cadena, por un collar, porque estás protegiendo lo que no se te vaya del lado, que no le suceda algo malo. Así hacemos con nuestros seres queridos. Entonces, seguridad es amor, es protección. Cuando amamos a las personas, cuando yo como CEO tengo por ley, por obligación,
proteger la corporación, las personas, la reputación, la continuidad del negocio, pero yo lo hago con amor porque realmente me interesa más allá de poder percibir la remuneración. Cuando yo lo hago por amor, realmente lo voy a lograr. Es más apasionado, es apasionado realmente cuando tú ejerces la seguridad con ese amor, con ese ímpetu, porque sabes que tienes que proteger algo. ¿Qué quieres proteger? Tu negocio. Nuevas generaciones tienen que pensar en seguridad, no tienen que olvidarse de seguridad. Lo que pasa es que hay que romper el paradigma de que seguridad, como lo decía Sergio al principio, de que seguridad es solamente el vigilante o el control de acceso o es la cámara. Debemos nosotros profesar los estándares y las buenas prácticas y las ideas a nuestros CEOs, corporaciones y a la generación de relevo. Debemos profesar que realmente seguridad es más allá de una cámara, de una vigilancia, de un dron, de todo. Seguridad es hacer las cosas con voluntad, con amor y estar alineado y enfocado con el objetivo estratégico de la organización y ser habilitador del negocio. Mi hijo tiene 19 años y está iniciando la universidad actualmente en Venezuela. Y él conoce muy bien, no muy bien, pero conoce lo que yo he hecho en seguridad porque me escucha hablando, ve mis participaciones, ve todo. Y cuando él va a la universidad es porque él cree en el mensaje que me ha escuchado profesando, en el mensaje de ser exitoso, de crecer, de que tener una profesión, estudiar y prepararme me va a ayudar a posicionarme en el futuro. Lo mismo le transmito a él y a todas las generaciones y jóvenes. De hecho, tengo muchos sobrinos y amigos y se los digo a los jóvenes, los siento y les digo, tienen que aprender seguridad. Tienen que salir de su casa, dejar su casa seguro y andar seguro en la calle con una cultura de prevención. No tienen que aislarse de seguridad. Seguridad no es nada más vigilancia. Seguridad es un entorno situacional, desde la mente, desde la conciencia y hacerlo, por supuesto, con amor. Poder regresar a casa y poder abrazar a nuestros seres queridos, eso es amor, pero eso se logra con seguridad. Si no me protejo en la calle, como le decía yo a esos trabajadores humanitarios, ustedes van a salir al área del conflicto armado, donde hay minas antipersonal, donde hay secuestro, donde hay extorsión, donde hay línea de fuego cruzada entre instituciones o entre varios diferentes grupos armados organizados. Entonces, si tú no sabes prepararte para actuar en medio de ese conflicto armado, no vas a poder regresar a casa y abrazar a tus seres queridos, a quien tanto amas, abrazar a tu mascota, abrazar a tu hijo, tu esposa, tu novio, novia, a quien sea, a quien tú ames. Entonces, seguridad para mí se traduce en amor. Eso es. Muchas gracias, Ser. Fantástico. No, bueno, fantástico, porque además venía con comentaste, iba a hacer varias preguntas y todo lo abordaste. Estaba, la verdad es que muy bien en las cuestiones. Y principal es que veamos que esa parte humana no se nos olvide para poder implementar todos nuestros desarrollos y cuestiones de seguridad, que muchos decimos que en distintos rubros lo hemos compartido. En la cuestión es que para poder colocar medidas de seguridad debemos de estar pensando en las personas primero, ¿no? Entonces sí, vamos muy de la mano. Oye, y fíjate que tenemos aquí ya una sección de ping pong, ¿no? No sé, uno dice ping, el otro dice pong, y luego tú nos contestas la pregunta de lo primero que viene a la mente, ¿vale? Entonces, empezamos. Ping pong con Jackson. Ping. Ahí nos respondes tú, Jackson. Nosotros te decimos pin y tú respondes pon con Jackson Phillips. ¿Va? Va de nuevo. Ok. Ping pong. Con Jackson Phillips. Con Jackson Phillips. Eso. ¿No? La pregunta es, Jackson, muchas personas ven la seguridad o la siguen viendo como una cuestión de gasto. ¿Cómo se debe de tener esa visión hoy en día? Hay muchos estudios, muchas opiniones contrarias, opiniones que convergen, opiniones que acuerdan. La seguridad es un gasto, pero es un gasto necesario, que cuando justificamos ese gasto necesario, entonces vamos a convertirlo en una inversión. ¿Sí? Oye, tengo secuestros, yo como inversionista no quiero gastar porque se supone que no debería haber secuestro.
Pero lamentablemente los riesgos no podemos eliminarlos y están allí. Podemos reducirlos, manejarlos, reducirlos tan bajo como sea posible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Implementar un plan. Ese plan me lleva a medidas y contramedidas. Esas contramedidas cuestan dinero, cuestan tiempo. ¿Tengo que gastar? Sí, tengo que gastar. Pero yo prefiero gastar en seguridad que mañana lamentarme en pagar por indemnizaciones, en que no recupero una vida por un secuestro que lamentablemente el secuestrador decidió eliminar a esa persona. Y al final es un gasto necesario que se convierte en inversión. A largo plazo, sí, pero se convierte. Perfecto. En una palabra, estimado Jackson, PIN, ¿qué es para ti riesgo? Riesgo es ese efecto sobre la incertidumbre que tenemos en una determinada situación. Yo siempre lo resumo en mis clases antes de empezar. La madre no toma a su hijo y lo mete recién nacido y lo mete al agua inmediatamente. Porque hay una incertidumbre, no sabe si el agua está fría, está caliente. Ella quiere primero saber qué hay allí para poder meter a su hijo. Y aún estando fría, ella asume el riesgo de que, bueno, está frío y esto va a estar bien para mi hijo hasta cierta temperatura. O estando caliente, ya lo asume. Entonces, para mí, es el efecto sobre la incertidumbre. Okay. Serge. Sí. ¿Cuál es el mayor reto de la seguridad en Latinoamérica? Convencer a las personas. Y cuando hablo de personas, hablo desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Convencerlos de que realmente la seguridad no es nada más del Departamento de Seguridad. La seguridad es un compendio, es ESRM, Gestión de Riesgo de Seguridad Empresarial, donde el riesgo sea gestionado de manera holística. PIN, inteligencia artificial, Jackson. ¿Qué es para inteligencia? Inteligencia artificial es la oportunidad de oro para nosotros, porque yo me coloco del lado bueno como hombre de seguridad, para nosotros que los que estamos del lado bueno, pero también la oportunidad para los delincuentes que son los del lado malo. Es oportunidad de lado y lado. Aquí gana quien sepa gestionar esas oportunidades. Eso es. Importante. Y la última, Mario, que esta está súper interesante. Dale. Jackson, para ti, ¿qué habilidades de un líder debe de tener hoy en día? Principalmente las habilidades blandas. Principalmente. Carácter humano. Y no carácter humano. Mira, y aquí quiero realmente citar una frase de uno de los escritos de Maquiavelo, de Maquiavelo, que dice: el que quiere ser bueno en todo, se arruina entre tantos que no lo son. Nosotros como líderes tenemos que ser buenos, pero pilas, porque no todos juegan al bien o de la misma manera como tú quieres jugar siendo bueno. Si tienes que saber con quién ser bueno y hasta dónde ser bueno. Entonces, la principal característica para mí es humanidad, humildad. Eso es lo principal. Todo lo demás se sigue como decimos, como hacen los gringos, que siendo cuadrados se siguen las instrucciones. Pero lo principal es humanidad. Muchas gracias, Jackson. Yo creo que esto da para más. Vamos a tener que hacer un segundo podcast porque creo que nos dejas con muchos temas. Hay temas que queremos tocar contigo de SRM, queremos tocar contigo tirador activo. Tenemos muchas cosas que nos puedes dar mucha retroalimentación y yo creo que si nos lo permites, amigo, haremos una segunda sesión para hablar de esos temas en particular. Por ahora el tiempo, por respeto al tiempo tuyo también, queremos agradecerte, Jackson, por la participación, por habernos acompañado en esta Security Talks Online. Y queremos desearte, yo desde mi punto particular, porque también soy creyente, como lo dices tú, y es respetable para todos, deseo de todo corazón, amigo, que la situación para tu país mejore, que mejore para todos, porque yo conozco mucha gente venezolana y sé que son muy buenas personas, ¿no? Tienen esa chispa que encanta y que enamora. Entonces,
va a mejorar la situación de todo corazón, así va a ser para ti, amigo, y para todo tu país. Así lo deseamos desde acá, desde México. Tus hermanos mexicanos, porque desde acá te apreciamos y te queremos y tienes un espacio especial para nosotros, amigo. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, Sergio. Sí, muchísimas gracias. Te lo agradecemos mucho, Jackson, y por favor, seguimos en contacto. Claro que sí, Sergio y Omar, muchísimas gracias y a todo su equipo de trabajo. Excelente. Gracias por la oportunidad y como siempre a la orden desde Venezuela. Nos vemos la próxima, eso seguro tenemos una segunda sesión. Sí, Claro que seguro, sí, por seguro, supuesto. seguro. Claro Y que bueno, sí. y a todos los que nos siguen y nos están escuchando, de nueva cuenta, gracias. Les agradecemos que nos sigan en nuestras redes, Instagram, Facebook, vaya, ya estamos en todas las plataformas. Gracias a ustedes, estamos en Spotify y en YouTube. Gracias por seguirnos. Gracias, Jackson, de nuevo. Omar, todo un lujo estar contigo. Contrario, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Seguritalks. La seguridad es tarea de todos, pero la estrategia comienza contigo. Síguenos en nuestras redes sociales como ORPRO Seguritalks. Suscríbete en YouTube y Spotify para no perderte ningún análisis. Recuerda, prevenir es luchamos en la próxima emisión.